El conflicto que se libró en Crimea entre 1853 y 1856 fue el resultado del choque de los imperios ruso y otomano en Europa Oriental. El primero perseguía varios objetivos: proteger a los cristianos ortodoxos bajo el poder turco, mantenerse en los principados danubianos de Valaquia y Moldavia y empujar fuera de los Balcanes al Imperio Otomano. Precisamente fue la posibilidad de que los rusos sometiesen a los turcos, alterando así sustancialmente el orden en Europa, lo que decidió a los británicos y franceses. La tensión se fue agudizando debido a la disputa de los santos lugares en Palestina entre los ortodoxos y los occidentales. Estos garantizaron a los turcos frente a los rusos, con lo que el sultán endureció su postura. A fin de evitar que los austríacos, interesados en la expansión balcánica, aprovechasen para sumarse a sus enemigos, Nicolás I ordenó la evacuación en los Balcanes apenas un año después de empezado el conflicto, pero eso no disuadió a Londres y a París del peligro que representaba Rusia. Lord Palmerston y Napoleón III decidieron atacar a los rusos en Crimea, la península del Mar Negro que los rusos habían arrebatado al Imperio Otomano 80 años atrás. El objetivo era Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro. El plan consistía en el bloqueo marítimo de la flota rusa por la Royal Navy, mientras la operación se completaba con un desembarco anfibio por tierra. Pero la campaña empezó a mediados de septiembre y, como siempre en Rusia, las condiciones naturales y el clima terminan por condicionarlo todo. Los aliados creyeron que obtendrían el triunfo con rapidez, y así pareció cuando se impusieron en la batalla del río Alma. Sin embargo, la resistencia de los rusos se endureció y la campaña fue dando paso a una guerra de trincheras. Los aliados carecieron de toda previsión, en particular los ingleses, padeciendo sobre todo la caballería. Cuando los rusos trataron de romper el cerco, se produjo la batalla de Balaclava el 25 de octubre de 1854, que terminó con unas frustrantes tablas para los rusos, pese a la derrota británica tras la heroica acción conocida como la famosa carga de la Brigada Ligera. 10 días después, los rusos trataron de nuevo de vencer a los aliados en Inkerman, en este caso con la infantería, en medio de una nevada y una espesa niebla. La batalla fue un nuevo fracaso ruso, pero agotó a los sitiadores aliados de Sebastopol, que no pudieron asaltarla antes de que llegase lo más crudo del invierno. Al poco de la batalla, la tempestad se cebó con las tropas aliadas y hundió numerosas embarcaciones británicas y francesas con sus correspondientes suministros. Pasaron 10 largos meses antes de que los aliados lograsen forzar una victoria convincente, lo que sucedió en septiembre de 1855 en Malakoff, donde el ejército francés venció al ruso y logró conquistar Sebastopol, que debía haber caído un año atrás. La derrota incluyó la muerte de los principales almirantes rusos, Kornilov, Istomin y Najimov. Los combates se mantuvieron 5 meses más, pero el resultado ya no se alteraría. El Tratado de París, firmado el 30 de marzo de 1856, hacía del Mar Negro un territorio neutral y prohibía la existencia de fortificaciones, debilitando a Rusia en la región. Igualmente, los principados danubianos permanecieron bajo el dominio otomano. En la guerra de Crimea, Francia y Gran Bretaña sostuvieron el poder otomano cuando éste amenazaba con derrumbarse y le insuflaron vida durante 60 años más. Los acontecimientos de 1905, la derrota rusa en la guerra contra Japón y los crecientes desórdenes sociales aconsejaron a Nicolás II establecer un parlamento, la Duma, aunque fuese una cámara meramente consultiva destinada a aplacar las exigencias de los sectores liberales. Los ministros los nombraba la corona y ésta podía disolver la Duma cuando lo estimase oportuno. La primera Duma duró apenas 2 meses y medio, entre abril y junio de 1906. El dominio de los partidos liberales y socialistas hizo imposible el acuerdo entre ellos y el gobierno de Goremkin. Un segundo parlamento fue aún más radical al aumentar la representación de los socialistas, que serían descubiertos conspirando en un proyecto insurreccional. Cuando se exigió a la Duma la expulsión de los 55 socialdemócratas y el parlamento se negó, el gobierno la disolvió. Para entonces ya era primer ministro Piotr Stolypin. Inteligente y valeroso, tanto física como moralmente, fue capaz de emprender reformas al tiempo que reprimía con dureza el devastador terrorismo revolucionario.
Stolypin, que había impresionado favorablemente al zar desde el primer momento, convenció a este para reformar el sistema electoral, de modo que los terratenientes y propietarios urbanos tuviesen una mayor representación en detrimento de los campesinos, de las clases trabajadoras y de las minorías nacionales, inaugurando así una tercera duma mucho más manejable, que duró 5 años. Como la economía rusa dependía de la tierra, el objetivo esencial de Stolypin fue el de crear una gran masa de propietarios rurales. Los campesinos eran además leales al zarismo y por ello inaccesibles a la propaganda revolucionaria. Stolypin trataba de salvar el sistema que se había gravemente amenazado por su propia rigidez. Solo un mes después de asumir el cargo, en agosto de 1906, sufrió un atentado en su propia casa que mató a 33 personas y que mutiló gravemente a una hija suya e hirió a un hijo de 3 años. Esto propició que se trasladara al Palacio del Zar, donde conoció a Rasputín, con el que desde entonces mantuvo enconada enemistad. En todo el periodo de Stolypin, de 1906 a 1911, más de 1.100 terroristas fueron ajusticiados. El movimiento revolucionario fue duramente castigado y retrocedió visiblemente. Mientras promovía la industrialización y la creación de infraestructuras, y las reformas agrícolas se mostraban capaces de asumir una gran masa de que habían sido liberados bajo Alejandro II, pero que había quedado sin tierras. Sin embargo, para 1911, y fruto de las intrigas de la corte tras intentar apartar de palacio a Rasputín, Stolypin había caído en desgracia ante el zar. Aunque éste se negaba a aceptarle la dimisión, le retiró la escolta y resultó preterido en el protocolo. A consecuencia de ello, y cuando visitaba la ópera de Kiev el 14 de septiembre de 1911, fue asesinado de 2 disparos en lo que constituía el 11º atentado que sufría. Con su desaparición, Rusia perdía al político más capacitado, al único que acaso hubiera podido evitar la hecatombe. Aunque no son pocas las cosas sobre su vida que resultan dudosas, Grigori Efimovich Rasputin nació en Siberia Occidental en 1869, en una familia de campesinos que trajo 9 hijos al mundo, aunque solo sobrevivirían 2. Uno de ellos fue Grigori, un joven alto, fuerte y resistente, analfabeto como toda la población de su comarca. Pronto empezó a desarrollar una marcada tendencia hacia la mística que combinó con la afición a la bebida. Aunque se casó en 1887 y tuvo 3 hijos, a los 5 años de matrimonio abandonó a su familia para recluirse en un monasterio, de donde pasó a una secta herética de flagelantes, cuya doctrina aseguraba que la salvación se alcanzaba mediante el fortalecimiento de la fe a través del dolor. El misticismo de la secta parece que incluía orgías de todo tipo, pero aunque aquello pudiera ser del gusto de Rasputín, seguramente no colmaba su inquietud religiosa, por cuanto evolucionó hacia una concepción ascética de la religión que le llevó a renunciar durante un tiempo a la bebida y al consumo de carne. Desde muy joven, Rasputín tuvo fama de sanador a través del rezo, y fue eso lo que le valió la entrada en el Palacio Imperial en 1905. Aquel año terrible, Rusia fue derrotada por Japón y se produjeron los primeros incidentes de abierta rebeldía popular contra el zar. La llegada de Rasputín resultó balsámica para la familia real, fuertemente impresionada por el monje siberiano, su imponente aspecto, la penetrante mirada de sus ojos azules claros y su discurso extraño e hipnótico. Además, Rasputín salvó la vida del zarevich, el heredero del zar, que hemofílico sangraba al mínimo golpe. Simplemente rezando e imponiéndole las manos, Rasputín sanaría al zarevich en otras ocasiones e incluso lo haría a distancia mediante un telegrama en el que aseguró a la zarina, con motivo de una crisis especialmente difícil, que el niño se curaría, lo que en efecto sucedió. Desde ese momento, la zarina cayó bajo su influjo y junto a la devota amiga Ana Virubova constituyeron un imbatible triángulo en palacio que alcanzaría la cumbre de su poder en 1915, cuando el zar Nicolás II marchase a dirigir la guerra y los 3 quedasen como gobierno oficioso de Rusia. Entretanto, aunque Rasputín escandalizaba a la sociedad de su tiempo con su libidinosidad y su dipsomanía, los zares, que rechazaban como calumnias de sus enemigos tales acusaciones, le protegían sin reserva alguna. Se convirtió entonces el monje en el árbitro de la política en San Petersburgo y recibió enormes sumas de dinero para hacer valer su influencia, cantidades que gastaba sin tasa en unas juergas interminables que desacreditaban aún más a Rasputín y a los zares. Fue esa situación la que provocó una
una conjura muy confusa y dudosa incluso hoy día, que terminaría con la vida de Rasputín en diciembre de 1916, cuando la Gran Guerra había cruzado su Ecuador y se encaminaba hacia la catástrofe que Grigori Efímovich había vaticinado a Nicolás II y que costaría la vida a este, a su familia y a muchos millones de personas más en toda Rusia. Surgida a lo largo de un proceso de emancipación que culminó en 1908 tras una guerra contra Serbia, Bulgaria fue pronto conocida como la Prusia de los Balcanes. Nos desmintió su sobrenombre cuando en 1912 intervino junto a Grecia, Serbia y Montenegro contra el moribundo Imperio Otomano, al que derrotaron. En su segundo conflicto, sin embargo, se enfrentó a sus antiguos aliados, perdiendo la guerra. Aliada a las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, se contó entre los derrotados pese a haber obtenido importantes victorias en su guerra contra los griegos y sus socios franco-británicos. En octubre de 1918, al terminar la guerra, el zar Fernando I, rechazado por su pueblo, abdicó en su primogénito Boris y se exilió con el resto de su familia. Aunque los años de posguerra fueron muy duros, con un notable auge de la izquierda radical y el comunismo, Bulgaria fue el único estado entre los vencidos que conservó su forma monárquica. Se sucedieron gobiernos de todos los signos, pero Boris logró sobrevivir, si bien en 1925 estuvo a punto de ser asesinado por los comunistas. El zar había crecido siendo un hombre de gustos sencillos, le gustaba cultivar su huerto, dedicarse a la mecánica, de la que era apasionado, y viajar por el país, alojándose en las casas de los campesinos. Esta costumbre que prodigaba le hacía muy popular y algunas de las historias que se contaba del zar contribuían poderosamente a ello. Así, Boris había salvado a 4 personas del ahogamiento en una playa del Mar Negro y en otra ocasión se había hecho con los mandos de un tren a punto de descarrilar. En 1930 contrajo matrimonio con Juana de Saboya, emparentada con la familia real italiana, pero los 30 no serían una década feliz. Frente al ascenso comunista se formó el gobierno del Zveno, una organización militar republicana simpatizante con el fascismo que gobernó efímeramente al ser apartados del poder por Boris, que tomó el gobierno en sus manos. En 1935 solicitó apoyo a los occidentales al producirse un recrudecimiento del conflicto con Turquía, pero solo la Alemania de Hitler se lo prestó. Desde entonces Bulgaria caería en la órbita del Tercer Reich, poniendo su economía en manos de Berlín pese a la resistencia del zar. Trató de mantener siempre su independencia del eje, pero le resultaba cada vez más difícil. Su cercanía a Alemania y su parentesco con la dinastía italiana eran un seguro de vida en la Europa de la época. Pese a ello, una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, Boris declaró en 1940: mis generales son germanófilos, mis diplomáticos anglófilos, la reina es italófila y mi pueblo rusófilo. Yo soy el único neutral en Bulgaria. Mantuvo su posición como pudo y aunque hubo de sumarse al pacto tripartito, se negó a declarar la guerra a la URSS, si bien sí lo hizo a los Estados Unidos y al Reino Unido en diciembre de 1941. Igualmente resistió a las demandas alemanas en sus pretensiones de que expulsara a los judíos del país. Tras una reunión con Adolf Hitler en agosto de 1943, en la que éste le solicitó ayuda militar, y de regreso en Sofía, Boris murió misteriosamente, según parece, a causa de un exótico veneno. Todavía hoy, su muerte sigue siendo una cuestión sin resolver.